Por lo que hemos visto en las películas y series criminales, es fácil creer que en las épocas pasadas los asesinos seriales solo existieron en Estados Unidos o en otros países lejanos. En el caso de México, en el año de 1942, existió Goyo Cárdenas, el segundo asesino serial mexicano del que se tienen registros. Suena como el nombre de algún abuelo amable o del vecino que siempre te saluda por las mañanas, pero no lo es. En realidad, se trata de Gregorio Cárdenas Hernández, nacido en Distrito Federal en 1915, al que los periódicos de la época lo nombraron el estrangulador de Tacuba. En su infancia, le diagnosticaron una enfermedad cerebral, conocida como encefalitis, misma que le ocasionó una infección en el sistema nervioso, además de detectar que el niño literalmente defecaba y orinaba por doquier, situación que le llevó a ser muy introvertido. En sus primeros años de vida fue el hazmerreír de la zona de Tacuba. Se dice que fue por esta enfermedad que desarrolló su conducta homicida. Pese a tener estos peculiares padecimientos, Goyo se interesó en la lectura y las artes, volviéndose un claro ejemplo del dicho popular que dice: los asesinos seriales son personas muy inteligentes, pues ya mostraba sus dotes, quitándole la vida a pollos y conejos de la zona donde vivía, y parecía disfrutarlo. El siguiente paso era asesinar personas. No tardó mucho en hacerlo. Pasada la adolescencia, decidió ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí comenzó sus estudios en ciencias químicas. Fue uno de los mejores estudiantes de su generación. Era un sinónimo de superación. Tan es así que Cárdenas consiguió una beca de Petróleos Mexicanos y así poder continuar con su formación. Como suele suceder en algunos casos emblemáticos de asesinos seriales, los protagonistas de las historias no son personas a menudo famosas o queridas por la sociedad. Suelen tener mala suerte en las relaciones amorosas. Goyo no se alejaba de esta realidad, pues no tuvo una novia formal, según algunas de sus declaraciones posteriores a su detención. Fue siempre muy tímido. Entonces, la única manera de encontrarse con mujeres era la contratación de los servicios de mujeres de la vida galante, dando ahí comienzo a la historia del estrangulador de Tacuba. Un día, entre agosto y septiembre de 1942, Cárdenas solicitó los servicios de una joven de 16 años, dedicada a esta difícil profesión en la zona de la colonia. Así, este la llevó a su casa ubicada en la calle Mar del Norte número 20. Después de tener relaciones con María de los Ángeles González, apodada como Berta, Cárdenas la privó de la vida estrangulándola con una cuerda, pues aseguró que ella se había burlado de él porque había defecado mientras mantenían relaciones. Una vez consumado el homicidio de Berta, Goyo la enterró en el modesto jardín trasero que tenía en el departamento que rentaba. Así, comenzó una serie de homicidios de jóvenes menores de edad. No pasó mucho tiempo cuando Cárdenas contrató los servicios de otra chica de tan solo 14 años, identificada como Raquel González, a quien después de prácticamente abusar de ella, Cárdenas le arrebató la vida de la misma forma que lo hizo con Berta. Le ató un cordón al cuello y la asfixió, para posteriormente enterrar el cuerpo en el mismo jardín. Cuando salió a la luz
las fechorías de Cárdenas y en el curso de las investigaciones, fue encontrado el cuerpo de una jovencita de la misma edad, identificada por las autoridades como Raquel González. Según las pesquisas de los agentes, le habían visto platicando con Goyo y posteriormente fue reportada como desaparecida por sus familiares. Una vez notificada la familia de la joven del hallazgo de su cuerpo, la hermana de esta chica no soportó la noticia del homicidio y falleció de un infarto agudo al miocardio. Semanas después, una chica de 14 años de edad se presentó en la comandancia de policía, identificándose como Raquel González. Según reporteros de la época, ella aseguró al agente del ministerio que sí había tenido una conversación con Goyo, pero que éste la desairó, y a las pocas horas, otro cliente de quien jamás se supo la identidad, contrató sus servicios y ambos se fueron de viaje a Tequisquiapan, quedando hasta el día de hoy como un misterio sin resolver el segundo cuerpo encontrado por la policía, pues tristemente jamás nadie reclamó ese cuerpo o denunciado su desaparición. El tercer cuerpo encontrado fue identificado como Rosa Reyes Quirós. Según el propio Goyo, una vez contratados sus servicios y habiendo llegado al departamento, esta se negó a sostener relaciones con él, ya que al llegar ella había visto cosas muy extrañas relacionadas con los experimentos que él solía hacer y no le dio confianza, por lo que como ya era su modus operandi, le ató el cordón al cuello, terminando con su existencia. Los homicidios de Cárdenas no solamente fueron cometidos contra mujeres jóvenes de la zona. En su paso por la Universidad Nacional, Cárdenas conoció a una joven, también estudiante, llamada Graciela Arias Ábalos, de 21 años. Él ya se había graduado y ella recién ingresaba. Comenzó a cortejarle, pues ya se conocían, y según las declaraciones de Cárdenas, este la invitó a tomar un helado. Pasó por ella en su automóvil, y cuando terminó la velada, intentó besarla a la fuerza. Ella lo rechazó, dándole una cachetada. Al verse él desesperado, la golpeó y luego le ató un cordón al cuello y la sofocó hasta que dejó de moverse, enterrando su cuerpo en el mismo jardín. A diferencia de las anteriores víctimas de Goyo, Graciela pertenecía a un estatus social más alto. Su padre era un reconocido abogado penalista, de nombre Manuel Arias Córdoba, quien tenía una muy buena relación con los mandos policíacos. Cuando su hija no apareció, comenzaron las pesquisas en la zona de la calle Mar del Norte en Tacuba. Finalmente dieron con él. Goyo trató de hacerse pasar por enfermo psiquiátrico y se recluyó en el sanatorio del Dr. Gregorio Orento Barenque. El juez no creyó que estuviera loco, alegando que se había graduado con un muy buen promedio de la universidad y que además no le parecía convincente la actuación de Cárdenas. Luego de la confesión en la agencia 6 de la policía, este los llevó hasta su departamento. Ahí encontraron los 4 cuerpos, de las 3 primeras jóvenes y de la propia Graciela. Goyo confesó que una vez asesinadas, no las enterraba inmediatamente en su jardín, pues en varias ocasiones practicó la necrofilia e incluso trató de hacer experimentos con los cuerpos, inyectándoles diversas sustancias y colorantes para tratar de que jamás fuesen identificadas. Según archivos periodísticos,
Goyo mencionó que antes de cometer los crímenes estuvo casado, pero que el matrimonio fue muy breve, pues encontró a su esposa siéndole infiel con otro hombre. Y de ahí, según sus propias palabras, dijo: me nació un odio desmedido contra las mujeres. El estrangulador de Tacuba fue recluido en la cárcel más grande de México, el Palacio Negro de Lecumberri, una prisión construida desde los tiempos del Porfiriato, en la cual estaban los asesinos más desalmados. La sociedad en general tenía la idea de que con la llegada de Goyo a Lecumberri, este sería torturado por los prisioneros y con suerte sería asesinado en alguna noche de revuelta, a manera de venganza por las inocentes jovencitas. Pero no fue así, pues lejos de ser golpeado y torturado, se convirtió en un excelso prisionero. Se dice que asistió a clases de psiquiatría y que mantenía relaciones amorosas con algunas de las enfermeras. Fue querido y admirado, incluso por las autoridades carcelarias. Además de que tenía licencia para poder salir cuando quisiera. Incluso se le permitió plantar un árbol dentro de su celda. Derivado de su formación académica y de su impresionante capacidad de oratoria, Goyo fue puesto en una zona donde no había demasiado peligro, pues pese a sus crímenes, no era considerado como peligroso. Incluso, un enfermero que trabajó en Lecumberri otorgó una entrevista radiofónica en donde aseguró que Goyo no era una persona violenta, considerado como una persona amable y elocuente. Durante su estancia en Lecumberri, Goyo se dedicó a estudiar y obtuvo un diploma por un curso en Derecho Penal. Comenzó a defender jurídicamente a muchos presos y a quienes él consideraba inocentes, pues se sabía que muchos de ellos, la inmensa mayoría, no habrían enfrentado un juicio justo. Algunos historiadores mencionaron que Goyo logró la liberación de muchos de los presos de Tepepan, que habían sido trasladados cuando el gobierno del Distrito Federal ordenó el cierre de Lecumberri. Aún estando en la cárcel, Goyo se casó con Gerarda Valdés Cuicas, quien al instante adoptó el primer apellido de su esposo y tuvo 5 hijos con él. Fue tal la insistencia de personajes de la política que pretendían usar a Goyo que intercedieron con el presidente de la República en ese entonces, Luis Echeverría Álvarez, quien le otorgó el llamado indulto presidencial, cuyo documento es firmado por el presidente para ordenar la liberación de un preso, como si haber asesinado a 4 mujeres a sangre fría fuese un error gubernamental. Tras al menos 34 años en prisión, la mayoría de ellos en Lecumberri, Gregorio Cárdenas fue absuelto de los delitos que cometió en 1976, saliendo de la prisión de Tepepan en la delegación Xochimilco, a la que había sido trasladado. Era la primera vez que se veía el caso de una persona considerada como un ejemplo de readaptación social. Pese a la indignación de muchos, el feminicida en aquella época fue reconocido como inspiración para los mexicanos. Finalmente, Cárdenas, ya en libertad, entró a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde cursó la licenciatura en Derecho, para titularse en 1992. A la edad de 84 años, Gregorio Cárdenas Hernández falleció derivado de complicaciones renales en la ciudad de Los Ángeles, California, donde vivió
sus últimos años acompañado de su familia, donde fungía como abogado. Si te gustó este relato, dale like y suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subo un nuevo video. Recuerda que soy Dark Room.